Buenos días, profe. Buenos días, Samuel, ¿cómo estás? Ahora le hablo. Paula, tenemos a la última hora, creo, para que te conectes a la otra clase que tengas. Buenos días para todos los que se están conectando. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Listo, vamos a iniciar la clase el día de hoy. La idea de hoy entonces es, pues dado que el taller 1 de la clase 3, 4, 5 y 6, al parecer ya no habían más dudas, ya todo lo pudieron hacer. Entonces vamos a pasar directamente a, a revisar la tarea. Y para ello, entonces, los 5 primeros que levanten la mano tienen la oportunidad de hablar de la tarea. Recuerde que las tareas solo se califican en este espacio y no se van a calificar así la suba usted a Classroom. Entonces, quien quiera participar puede hacerlo y si no, pues entonces también pasamos de una vez y sale. ¿Nadie? ¿Nadie para la tarea?
¿Sí me están escuchando por lo menos? Pareciera que no. Sí, profe, sí le estamos escuchando. Sí, señor. O sea, nadie hizo la tarea 2. O sea, nadie va a participar hoy de la tarea. O sea, va a ser una tarea menos para la nota de ustedes. Bueno. Profe, ¿es el de la área? Sí, la tarea 2, la que está ahí en la unidad después de la clase 3, 4, 5 y 6. Pardito. Bueno, voy a hacer la siguiente acotación y es, recuerde que eso es nota. No la reviso subida a Classroom. A mí en Classroom no me van a subir tareas porque eso no se revisa en Classroom. Solamente en este espacio. Si usted no lo hace en este espacio, lo siento con el dolor del alma, le tengo que poner un 1. ¿Sí? Y pues si usted está buscando pasar este trimestre, pues creo que esta no es la manera. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Samuel va a hablar? ¿Pardo? Señor. Pues si quieres hablar. Sí, profe, Listo. sobre la tarea. Te escuchamos. La área es una medida que se halla por medio de dos valores fundamentales, que es la altura y la base, principalmente en figuras como rectángulos y demás figuras. El área también se utiliza para hallar la medida de una figura en un espacio. Esta área se halla de diferentes maneras, entre ellas el triángulo, que después de multiplicar la base por la altura se divide en dos, porque es como una parte de un cuadrado. También el área se puede en figuras como un círculo por medio del radio. Ujú. La área, ya que ya es conocida, pero esta no es la única medida. También está el perímetro, y el área sirve para medidas como también el volumen en figuras tridimensionales. Listo, gracias, Pardito. Entonces, Pardo nos habla en la tarea sobre qué es el área, ¿no? Es algo que ustedes no nos conocen, que han visto en varios cursos y hemos trabajado en varios cursos. Entonces, el área es la medida de la superficie que está delimitada por los lados de una figura. ¿Mm? ¿Alguien tiene ahí a la mano algo que muestre como ejemplo de área? Ya que creo que no hicieron la tarea porque reconocen que es el área, entonces alguien puede mostrar un ejemplo de área ahí. Profe, pero también le faltó que para buscar el área hay que multiplicar la base por la altura. Listo. ¿Esto me faltó a mí o a Pardo? A mí. Aparte, No, Pardo sí lo dijo al comienzo. Pardo dijo pues yo que lo era escuché. largo por alto. Lo dijo así. Pero bien, bien, sí. También, complementando un poco, Mabel dice, es multiplicar base por altura, pero tengan cuidado con eso. Eso solamente pasa en las figuras que tienen cuatro, cuatro lados, por lo general. Y específicamente en el rectángulo y en el cuadrado. Otras figuras sí necesitan de otros tipos de medida, pero en general la idea sí es esa, es multiplicar dos longitudes en medidas pues puede ser en metros, centímetros, ¿cierto? Y al multiplicar dos longitudes lo que obtenemos es una longitud al cuadrado, ¿sí? Un espacio ahí, una superficie. Entonces lo que dice Mabel es importante. Gracias, Mabel. Mabel ya había... Ospina. Ospina se había participado antes. 4 o 5. Para subirle. Listo. ¿Alguien más? Antes de que sigamos o seguimos. Interesante. Gracias por contestar. Está hecho de los ejemplos del área, pero pues los ejemplos del área se encuentran en cualquier figura geométrica
que tenga algún lado y que se pueda medir. Macana. Por lo que Macana. Sí, sí que es macana. Habla. si tiene un lado y pues tiene también una altura, se puede hacer la operación. Listo. Eso es macana. Listo. Entonces, en ese sentido, pues el área, no sé si ustedes, como les dije, tienen a la mano rápidamente un objeto que tenga superficie, que usted le pueda medir la superficie. O no tiene a la mano, que lo muestre a la cámara. A ver si comprenden qué es eso de la superficie. Bueno, Michael tiene uno. Ahí Torres. Samuel puso uno. Señalen cuál es la superficie, ya que están poniendo varios objetos. Listo. Por ahí Débora está tocando la pasta del cuaderno, específicamente. Perfecto. Torres toca la base del pocillo. Bien. Moya está mostrando la delimitación de un objeto. No sé, eso es como una tapa, creo. Y Preciso tiene una superficie delimitada por los bordes de la tapa. Entonces todo eso es la superficie. Mabel, no sé si... Ah, el celular. Bien. Toca la superficie, Mabel, del celular. Por ahí tenemos a Pardo que también está mostrando un objeto. No sé qué sea eso, pero está mostrando ahí. Ah, el teléfono. Perfecto. Listo, vemos ahí. Listo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, midiendo esa superficie, pero esa superficie no se puede medir, por ejemplo, con regla nomás, porque la regla solo mide longitudes. Entonces, para eso es que se operan o se multiplican dos longitudes, lo que ustedes llaman base y altura. Y la multiplicación de eso genera la medida de esa superficie. ¿Listo? Listo, copiamos las clases 7 y 8 rápidamente, construyamos una metica y ya pasamos a hablar de el trabajo de hoy. Entonces, vamos copiando las clases 7 y 8. Salud. Gracias. A la próxima apago el micrófono, qué pena. Ay, me cogió un estornudo. ¿Listo? ¿Ya alguno tiene su metica para esta clase? Yo, profe. Listo, Michael.
Por medio de ejercicios voy a reconocer los conjuntos numéricos y las operaciones. Listo, perfecto. Entonces reconocer los conjuntos numéricos y las operaciones. ¿Alguien más? Yo, profe. Listo, Sofía y después Débora. Ok. Con ayuda de ejercicios conocer los conjuntos numéricos. Listo, por medio de ejercicios reconocer los conjuntos numéricos. Débora. Voy a aprender sobre los conjuntos numéricos. Listo, aprender sobre los conjuntos numéricos. ¿Alguien más? Yo, reconoceré los Sebastián. conjuntos numéricos a través de los talleres. Listo, reconocer los conjuntos numéricos a través de los talleres. ¿Alguien más? Yo, profe, Ashley. reconoceré los conjuntos numéricos a través de los ejercicios. Listo. Barragán, ¿vas a decir algo? Sí, profe, la meta. Listo. Analizaré los conjuntos numéricos por medio de ejercicios. Listo, perfecto. Entonces, la idea de hoy, como ustedes lo han dicho, es abordar los conjuntos numéricos, que para nosotros no debería ser algo desconocido, ya que durante los años hemos trabajado con algunos conjuntos. La idea entonces abordar, pues, recordarlos, más que abordarlos, y profundizar un poquito en eso. Entonces, vamos al taller si quieren, que está ahí en la unidad. Y vamos leyendo, por ejemplo, el primer punto y me van diciendo qué entienden, qué no entienden, qué hay que hacer, qué no hay que hacer para que empecemos a solucionarlo de manera adecuada. Entonces, no sé, leanlo y me preguntan. Profe, le escuché muy entrecortado. Está muteado. Se congeló. Listo, ahora sí me escuchan. Ya, profe. Sí, ya, profe. Esto es que se puso lento el internet, qué pena. Lo que estoy diciendo es, leamos el punto 1 y miremos qué tendríamos que hacer y van preguntando para que entre todos pues hagamos algunos ejemplos y que todos lo puedan hacer bien. Entonces, lean y me dicen, profe, tengo esta duda, profe, tengo la otra duda. O profe, eso se hace de esta manera. Ustedes deciden qué preguntar o qué hacer. Entonces, leamos y lo que se les venga ocurriendo de la cabeza. Pues dice que natural, entero, racional, irracional y real. Pues nos da ejemplos de que racional es el modo de sacar la, la división o la fracción. Y en natural diría yo que es 525 porque es el número principal del que se sacó. Bueno, ojo, ¿eso es 525? Dice 5.25, pero dice en racional que es 525 dividido 100. Ah, ok, listo, perfecto. Listo, ahí hay ya algunas cositas que hay que hacer. ¿Qué tienen que hacer en esa tabla generalmente? ¿O qué les piden que hagan en esa tabla específicamente? Decir a qué conjunto numérico pertenece. ¿Pero qué pertenece a quién? El número Los que nos números. dan. Listo, entonces hay unos Uy, números no. que le están dando y tienen que decir en qué conjunto pertenece. Entonces, todos reconocen cómo saber cuando un número pertenece a algún conjunto numérico, por ejemplo. ¿O se acuerdan qué características tienen los números en cada conjunto numérico, por ejemplo? Si hablamos de conjunto natural, ¿alguien se acuerda qué es cuál es el conjunto de los naturales? Todos los que se pueden sumar, restar y dividir. Bueno, No, sí, que no, los que y creo que también es los que están de negativos y positivos. bueno, ya lo miramos. ¿Alguien más se acuerda? No, ni idea. ¿Alguien se atreve a decir algo más de pronto? Bueno,
Bueno, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo saber si 5,25, ¿cierto? Este número que está acá, realmente pertenece a los naturales? ¿Cómo saberlo? ¿Alguien me puede decir qué debería cumplir para que sea natural? ¿O cómo debería ser para que sea natural? Todos los números son naturales, ¿no? ¿Será que sí? ¿Todos los números son naturales? No tiene que ser decimal. Valerie pone, no tiene que ser decimal. ¿Listo? ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? ¿Nada? ¿Sí están en clase? ¿O no? Sí, profe. Profe, si yo no enciendo la cámara es porque el internet está fallando y no veo bien o no escucho. Tranquila, no hay problema. Pues desde que hablen no se comuniquen. Profe, Dime. vea que estaba mirando aquí, y que los números naturales son los que espere que se trabó esto. Tranquila, no hay problema. Esperamos. ¿Qué representan qué? Bueno, esperemos a ver. Ya, profe, ya. Aquí dice que los números naturales son los que se encuentran en un orden infinito, Bueno, un orden infinito. que son un Perfecto. conjunto de números que se encuentran en orden infinito. En orden infinito. O sea, tienen orden y además son infinitos. Listo, perfecto, es verdad. Tienen un orden y son infinitos. Pero ¿alguien recuerda cómo se hace, cómo se construyen los números naturales? Son que no tienen decimales ni nada. Listo, apoya la noción de Valerie que dice que no tienen decimales, perfecto. ¿Que son positivos? ¿Son positivos? Sí, también. Barragán, Tijacá y Pardo y Zanahoria. Listo, en ese sentido, ¿alguien me da un ejemplo de un número que sea natural? El 3, el 8, el 9, 7. El 7, el listo. Cualquier 22. número sería, ¿no? Porque si es de cualquier número del 0 al infinito. Pero ojo porque el 0 al infinito también hay otro tipo de números que no... la condición que dice Que no Valeria es separan. importante. Por ejemplo, lo que Ah, acaba de decir, que no tiene decimales. decimales. Entonces, sí, perfecto. Van a ser del 0 hacia el infinito, podemos llamar, o del 1 al infinito, ¿cierto? Siempre y cuando una de las condiciones sea que al número anterior se le suma 1 y encuentra el siguiente, ¿sí? ¿Cierto? Por ejemplo, 7 más 1, 8. 8 más 1, 9. Yo siempre puedo contar uno más, ¿cierto? Y el siguiente lo encuentro sumándole 1, y así sucesivamente. ¿Por qué se va al infinito? Pues porque siempre encuentro un número más adelante que otro, ¿cierto? No tiene ahí, o esa reiteración me da que sea infinito. Entonces, en ese sentido, ustedes dicen que 5,25 pertenece o no pertenece al conjunto de los naturales. No No, porque entraría. tiene parte decimal, ¿cierto? A pesar de ser positivo. Y entonces en ese sentido no pertenece. Entonces, ustedes tienen dos opciones. Dejan en blanco, dejan el espacio en blanco como estaba ahí en la unidad, o ponen este simbolito. ¿Alguien recuerda qué significa ese simbolito? No pertenece. No pertenece, ¿cierto? Símbolo de no pertenencia. Y en los conjuntos se da así. Entonces, la E solita es pertenecer. Cuando le pongo el bloqueo, entonces es no pertenecer. Listo. Pregunta. ¿5,25 podría ser entero? ¿Qué no podría ser entero? Sí, porque creo que aquí ya los decimales sí entraban. Si no me equivoco, creo que eran de tanto positivos, negativos, decimales y enteros. O sea, enteros sin decimal. Listo, Pero no miremos me a ver. acuerdo muy bien. Miremos a ver qué dicen los demás. ¿Qué Profe, piensan los creo que sí demás? los que no clasifican son las fracciones. Las que no clasifican son las fracciones. Perfecto, sí, tienen razón. Pero no, mentiras. Sí y no. Ahí hay una dualidad. Pero bien, enteros, positivos, negativos, sí. Creo en eso, de los positivos y los negativos.
Pero, ¿será que es 5,25 si es entero? ¿Qué pasa con esos enteros? ¿Por qué se llaman enteros? Enteros. ¿Qué se viene a la cabeza cuando se dicen entero? Porque está completo. ¿Está qué? Porque es un número fijo. Completo. Completo, fijo, bueno, vamos pensándonos en eso. Entonces, ¿qué sería lo entero en los números? ¿Qué sería, si es estar completo, fijo, qué sería eso de lo completo, por ejemplo? No tiene coma. O No sea, no tiene. tiene decimal. No tendría decimal, porque los decimales ya son partes más pequeñas del número normalito, ¿cierto? Principal. Del entero, de lo que llamamos número entero. Entonces, parte entera significa que solamente es el número. O sea, realmente los enteros son los naturales junto con los números negativos y el cero, ¿sí? Ahí se agregan esos numeritos y forman ese nuevo conjunto de los enteros. Entonces, ¿ese número pertenece o no pertenece? No pertenece. ¿Cierto? Entonces no pertenece. Ahora, ¿es racional? Ahora sí, la pregunta del millón. Por ahí ya habían abordado cositas de lo racional. Y ya habían dicho, por ejemplo, Macana ya había dado su voz frente a lo que pasaba en la tabla. ¿Y por qué era racional? ¿Alguien más nos quiere contar por qué es racional? ¿O qué es un racional? Una fracción. Listo, una fracción. Es un número que se puede representar por medio de una fracción, sí señor. ¿Qué más? ¿Alguna otra identificación que tengan? O que se le venga a la cabeza cuando hablan de racionales, por ejemplo. Es la división para encontrar el número decimal. O sea, para formarlo. Listo, también se puede, listo, entonces sí, la fracción tiene que ver con división y sí también tiene que ver con números decimales, sí señor. Pero ¿qué tipos de números decimales? Por ejemplo, pensémonos qué tipos de números decimales caben dentro de los racionales. Los positivos. Los positivos, sí, también. ¿Qué otros? Los enteros, Los enteros, sí, los enteros se pueden representar por medio de fracciones, sí señora. ¿Qué otros números? Los naturales. Los naturales, sí, perfecto. Si se pueden representar los enteros, quiere decir que los negativos también se pueden representar, ¿cierto? En forma de fracción. Sí, profe. Listo. ¿Qué más? Bueno, cuando lo representamos, por ejemplo, en su forma decimal, o sea, de la manera en la que está representado el 5,25, ¿qué tipo de números pueden aparecer ahí? ¿Alguno recuerda cómo o qué tipo de números pueden aparecer? Ya dijeron que los enteros aparecen y sí, listo, los enteros, los naturales. Los decimales, ¿qué tipo de decimales aparecen? ¿Alguno recuerda? Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes en estos momentos cogieran una calculadora rápidamente y empezaran a sacar divisiones de números así, a lo loco? De fracciones que se acuerden, así, rápido. Hagan una fracción que se acuerden. Y mire qué tipo de números decimales le aparece. La fracción de 5 sobre 4 y da 1,25. Listo, ¿y qué tipo de decimal es ese? ¿Cómo llamaría usted a ese decimal? Racional. Bueno, sí, es racional. Sí, estamos de aquí para allá y de allá para acá, pero ¿qué tipo? Por ejemplo, hagan un tercio, bueno, lo voy a poner yo, hagan un tercio en la calculadora. 1 dividido en 3. 0,333333. ¿Cierto? Se parece diferente al que está ahí como 5,25, el que su merced dijo que era 0,25. ¿Sí? La pregunta es, bueno, ¿y entonces qué tipos de decimales sí son racionales y qué otros tipos pueden que no? Entonces aquí tendríamos que pensar. Ah, los números no periódicos. Ah, ¿son los que son racionales o son los irracionales? Racionales. Los irracionales serían los no periódicos. Los periódicos. ¿Será? Estamos ahí, ¿será que sí? Ojo. Pues en el número n, el 5,25 se muestra uno no periódico. Pero es finito, ojo, este es finito. Sí, entonces, por ejemplo, ya vimos que, por ejemplo, un finito podría entrar en los racionales. Se puede expresar por medio de fracción. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro? ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes? Hemos dicho originalmente que los racionales si se pueden representar en fracción es y pertenecerá a los racionales. 5,25 se puede expresar como fracción. Hagan 525 dividido en 100 y verá que les da 5,25. ¿Sí? Eso para que usted lo tenga en cuenta.
¿Cierto que sí? Ahora la pregunta es, ¿qué otro tipo de, o cómo, o solamente se pueden esos que son finitos? O también existirán decimales infinitos en los racionales, por ejemplo. Entonces, por eso les decía, hagan varias fracciones. Escríbanlas a ver en la calculadora a ver qué les da. Y miren a ver de pronto si existe la posibilidad de que existan racionales infinitos. ¿Y de qué tipo son? Macana por ahí intentó incursionar en el mundo de lo infinito, de los decimales infinitos. Pero entonces comprobemos, a ver, miremos. ¿Qué fracciones y qué tipo de decimales bota? Por ejemplo, un medio, un tercio, 5 tercios, 10 cuartos. Miren varias. Miren a ver qué pasa. Profe, ¿buscaron qué? Ya dijimos que los racionales sí o sí son fracciones. Todo lo que se puede expresar por fracción son racionales. Entonces miremos en la representación decimal, o sea, cuando usted pasa de esta fracción, ¿cierto? Cuando usted realiza esta fracción le da un número decimal, generalmente. O si no, también le puede dar entero. Pero generalmente le da un decimal. ¿Esos decimales de qué tipo, cómo son? ¿Cómo los representan? Bueno, ¿cómo los podemos describir? Más que representar, describir. ¿Cómo los representamos? Los describimos. ¿Cómo? Ya dijimos que una forma de escribir es que pueden ser decimales finitos. ¿Qué quiere decir? Que solo tienen 2, 3, 4, 5 cifras, son finas. O sea, tiene fin, las cifras decimales. ¿Será que solamente son esas o hay más? Entonces, en la calculadora, si quieren, van anotando diferentes fracciones, van mirando qué resultados les dan y nos cuentan. Imagino que todos tienen una calculadora en la casa, ¿no? Y que pueden estarlo haciendo en la casa. Hay una calculadorita rápidamente poniendo fracción, mirando, esto da esto, da esto, da esto. ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa que se haya evidenciado? Que vean. Profe, bueno, hice 4 Fracciones. ¿sí? 4 No, séptimos. sí. Sí. Y me dio 0.57, 14, 28. Pero ¿tienen regularidad? ¿Tienen alguna regularidad? ¿O no son regulares? O sea, se puede reconocer. Por ejemplo, vuelve a dictar todo. ¿Cómo te digo? 0, 57, 14, 28, 57, 14. 28. Sí, vuelve y se repite esos 6 números, ¿sí? Si se dan cuenta de algo que pasa ahí, hay una regularidad. Los 6 números que dice Karen, los 6 primeros que aparecen, vuelven y se vuelven a repetir. Y seguramente van a volverse a repetir. Y se volverán a repetir. ¿Y salió una fracción? ¿Sí? Karen dice una división, ¿cierto? Entre dos números. O sea, sí es una fracción. La pregunta es, ¿cómo le llamamos a ese tipo de números que acabaron de aparecer? ¿Son decimales qué? ¿Con cifras qué? Nada, ni idea. ¿Cómo se le llama cuando se puede seguir escribiendo números y números y números y números y números decimales? ¿Eso qué sería? Periódico. Infinito. Y periódico dicen porque se Sí, pueden porque periódico repetir. es cuando se repite una secuencia. Ajá, porque tiene un periodo, porque se repite, ¿cierto? Entonces, claro, el número que acabo de encontrar, Karen, y si ustedes miran las fracciones, tienen ese tipo de representaciones. Pueden ser decimales finitos o decimales infinitos periódicos, ¿sí? A lo más pueden ser mixtos, quiere decir que tiene una parte decimal finita y después de cierto momento empieza a ser periódico, o sea, empieza a repetirse. En ese sentido, pues siguen siendo decimales infinitos periódicos. Entonces, todos esos tipos de números entran ¿en dónde? En los racionales. Y si esos son los racionales, ¿cuáles serían los irracionales?
Los números infinitos no periódicos. Perfecto, entonces todos esos números que cuando pasamos a decimal, ¿cierto? Cuando resolvemos lo que nosotros pensamos que es una operación, si da decimal, ¿cierto? Si da coma y decimal, y además pensamos que es infinito porque tiene muchas cifras y no encontramos una regularidad, entonces ese número es irracional. Y esa sería la forma. Entonces la pregunta es, ¿5,25 es irracional? ¿Cumple con esas características de ser infinito que a la vez no periódico? Parezco Dora la exploradora, mano. Hablando solo. Así contesta. ¿No? ¿Sí o no? ¿Pertenece o no pertenece? Infinito no es. Entonces, Entonces ¿pertenece o no? no. Ah, No. entonces sencillo. No, ya no es infinito, ya, no pertenece, sale. Ahora, ¿es real? Sí. Ojo con lo que voy a decir para que después no tengan dificultades. Todo número real está compuesto por los irracionales y los racionales. Quiere decir que si pertenece a los racionales es real, si pertenece a los irracionales es real. Ojo también con lo que voy a decir acá. Todo número natural, que fue algo que dijeron también, y entero, es número racional. ¿Listo? Entonces, por ende, si está en alguno de estos cuatro, seguramente ya es número real. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a empezar a mirar esos números en cuáles pertenecen. Entonces, rápidamente, menos 43, ¿es natural? Una voz que diga sí, no, ¿por qué? No, ¿Por qué? porque es negativo. Números naturales no se supone que son del 1 para arriba. Exactamente, son los números, los naturales son naturales porque son con los que yo cuento los objetos que tengo a mi alrededor, ¿cierto? Entonces, uno no cuenta menos 1, menos 2, menos 3 vacas. Uno no tiene menos 3 vacas cuando cuenta, cuando uno cuenta, ojo. Entonces, cuando uno cuenta solo utiliza los positivos. Entonces, no sería natural, listo. Entonces, dele, no es natural, no pertenece, no, como lo quiera tachar. ¿Es entero? Sí, ¿Por qué? porque pues no tiene ningún decimal, Ajá. no lo divide ninguna coma. Exactamente, y puede, o sea, tiene parte entera y puede ser negativo y positivo. ¿Ya? Listo, entonces está. ¿Que cómo lo va a anotar en los enteros? Pues lo va a anotar en esa misma forma, menos 43, porque ese sí no tiene otra forma de representar en los 40. O si quieres, no, bueno, no, ahí sería la forma de representarlo, menos 43. ¿Es racional? ¿Será racional? ¿Se puede representar por medio de una fracción? ¿Cómo se representa por medio de una fracción? Inquietudes aquellas que tenemos. Sí se puede, ¿no? Pero quiere una fracción negativa. Sí, listo, entonces una fracción negativa. ¿Y cómo lo escribo en forma de fracción? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien se acuerda más o menos qué se hace para volverlo fracción? ¿No? ¿Ni idea? Por ejemplo, cuando usted sumaba fracciones o restaba fracciones y había un número entero, ¿usted qué hacía? ¿Qué le hacía a ese número para sumar o restar fracciones? Ahora se le pone un 1. Ah, listo, entonces, ¿cómo quedaría escrito? Le dijeron que tiene que ser negativo, entonces menos 43. Y Michael dijo sobre 1. Ya, ahí está la fracción. ¿Se puede representar por medio de fracción? Sí, es racional. Pregunta, ¿si es racional, es irracional? No. Entonces ya saben que no pertenece a los irracionales. ¿Es real? Si está en Sí. alguno, sí, entonces lo escriben ahí y ya. Y hacen lo mismo con los demás números. Preguntas, dudas, inquietudes, dificultades, no entiendo, es muy complicado, yo no sé.